Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí, me alegro de volver a verte y si es la primera vez, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es la Aditio App, de cómo usarla o de cómo al menos yo la uso, las utilidades que yo utilizo y de cuáles no utilizo y por qué. Y también os haré un pequeño tutorial para que vayáis viendo a la vez que os cuento las prestaciones, cómo poder utilizarlas. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Aditio de siempre ha sido una marca de libretas del profesor. Son esas típicas libretas que vienen ya preparadas con las páginas, con las tablas para poner la lista de alumnos, las notas, los cursos, reuniones de padres, en fin, diferente agenda, planificación, diferentes prestaciones que venían en la agenda, en la libreta esta. De hecho, en muchos centros las siguen dando al principio del curso gratis a los profesores y en otros muchos centros son los profes los que se las tienen que comprar y son bien caras, ¿eh? El caso es que cuando yo empecé a dar clase, a mí me dieron una libreta de esas de Aditio, pero al poco descubrí que tenía compañeros, porque esto no te lo cuentan en el máster, que tenía compañeros que utilizaban una app de Aditio. También existe otra versión que se llama Aidoceo, que es exclusivamente para usuarios de iOS, o sea, de Mac. Y hasta ahora la verdad es que siempre ha tenido más prestaciones que Aditio, lo siento Aditio, pero bueno, mi tablet es una tabletita normal de Android, entonces no podía usar la de Aidoceo y empecé a usar Aditio y aún así estoy muy contenta. Solo tenía una cosa que echaba de menos y que Aidoceo sí tenía y este año la han puesto. Entonces, os enseño. He borrado los grupos que tenía el año pasado para que evidentemente no veáis los nombres de los chicos que yo ya tenía. Y he cargado, bueno, lo que he hecho es reinstalar la app y entonces te vienen dos grupos de prueba, me he dejado uno para que veáis cómo funciona. Entonces voy a grabar la pantalla y os voy contando a la vez, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar la versión de la tablet porque normalmente cuando estamos en clase estamos usando la tablet, no estamos usando el ordenador. Pero sí es cierto que algunas cosas no se pueden hacer desde la tablet y hay que hacerlas sí o sí desde el ordenador. De cosas que yo haga que solo se pueden hacer desde el ordenador son las copias de seguridad. Es decir, la exportación de todos los datos en un formato Excel CSV a tu ordenador. De todos modos, eso lo hago yo solo una vez al mes, más o menos, y después de cada evaluación, si no coincide con ese mes, para que no se pierda todo el trabajo que he hecho, ¿vale? Cuando tú entras, primero te va a ofrecer la planificación de hoy. Como estamos a 31 de agosto, cuando esté grabando este vídeo, pues no va a haber nada. Y puedes ir a ver tu horario. El horario va a estar configurado en función de los grupos que tú tengas, ¿de acuerdo? Ahora mismo, claro, no me sale nada porque no le he dicho la duración del curso. Si en la configuración tú le dices cuál va a ser la duración de tu curso, ¿de acuerdo? Aquí en la parte esta de calendario que estoy marcando aquí ahora, sí que entonces puedes decirle cuándo empiezan las clases, los días de vacaciones, los días de fiesta, y entonces en el horario te van a salir las clases, lo cual es muy útil. Porque yo no sé si sois como yo, pero a mí me cuesta aprenderme el horario, horrores. ¿Qué más es interesante de aquí? La planificación. Puedes tener tu planificación de aula aquí metida. Y es muy cómoda porque entonces te va a salir a la vez que el horario y puedes ir viendo qué te toca hacer cada día dentro de lo que tú has pensado. La única pega que tiene esto es que si tienes que cambiarlo, porque las planificaciones de aula se mueven, es bastante rollo y lentorro de cambiar, ¿vale? Yo todos los años empiezo a hacer la planificación y luego hay días que lo apunto a mano en un post-it de cuidado que esta planificación está cambiada y retomo, como voy a lo mejor poniéndola aquí cada mes o cada 2 semanas, depende de cómo me pille, pues retomo cuando la planificación, porque cambiarlo de verdad es una pérdida de tiempo,
absoluta. Las anotaciones son súper interesantes, te permiten poner notas sobre, por ejemplo, los niños que tienen que hacer una recuperación, o si apuntas en la lista problemas de chicos, por ejemplo, este chico tiene un problema de diabetes y tiene que comer en clase o salir al baño o lo que sea, pues todo eso lo tienes aquí en las anotaciones y se te sincroniza además si quieres con el alumno pertinente. Recursos, también puedes guardar aquí archivos de PDFs. Yo no lo hago porque tengo el Dropbox de la Comunidad de Madrid y no lo necesito. ¿Qué más? Estoy saltando, bueno, la configuración y la ayuda, ¿vale? La ayuda es súper interesante porque puedes escribir, tienes una especie como de mini asistente, entonces puedes escribir y las preguntas básicas de cómo se crea un grupo, cómo se guarda una nota, están aquí ya de por sí. Y entonces es muy cómodo, ¿vale? ¿Veis? Sobre las preguntas básicas están todas escritas. Y luego, si no, también puedes escribirles a ellos, ¿vale? Iniciando la sesión. Y te responden bastante rápido. Y o bien te derivan a un vídeo tutorial, porque en YouTube tienen un montón de videotutoriales hechos, o bien te cuentan la ruta. Ya claro, depende de cuál sea tu pregunta y tu problema. Pero está bastante bien, la ayuda, el servicio de atención al cliente está bastante bien. Claro, que no lo he comentado hasta ahora. ¿Por qué está bastante bien? Porque Aditio, al igual que Aidoceo, son de pago. El año pasado Aditio costaba 8,99 el curso escolar, que teniendo en cuenta que una agenda de Aditio vale 20 o 30 euros la de papel, que la aplicación valga ese dinero no está nada mal. Yo la verdad es que me parece que está bien. Luego tiene un montón de prestaciones, tiene un buen servicio de atención al cliente, entonces me parece un precio justo, la verdad. Y me estaba dejando en el tintero las rúbricas, las notas y las rúbricas. ¿Por qué? Porque aparte de las notas que ya te van a venir por defecto, puedes configurar tú tus propios tipos de nota y tus propias rúbricas. Imagínate por la razón que sea que, pues no lo sé, eres profe de francés y has decidido evaluar sobre 30, perdón, eso es Italia, sobre 20, porque quieres hacerlo como en el sistema francés. Y claro, las notas de Aditio por defecto te van a venir sobre 10, pues tú creas tu nota de sobre 20. Y lo puedes hacer aquí, ¿vale? Le das a más y vas a elegir lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y puedes poner valor máximo, valor mínimo, y así es donde indicas lo del 0, el 20, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Lo que más me gusta de Aditio son las rúbricas, porque yo evalúo por rúbricas, es una cosa súper cómoda. Además, puedes trabajar la rúbrica con los chicos y hacerles ver cuáles son los puntos principales y más importantes de las notas, de lo que en qué me voy a focalizar yo para evaluarles, y dónde está el 10, dónde está el notable, dónde está el suficiente. Eso les sirve a ellos mucho para ser conscientes de qué es lo que tienen que trabajar, cómo lo tienen que trabajar y por tanto aprender a aprender. Y lo mejor de esto es que hay gente súper fantástica en el mundo que sube sus rúbricas y las comparte en EdRubrics. Y Aditio tiene una sincronización con EdRubrics y te permite descargarte esas rúbricas. Lo único es que para utilizar EdRubrics te tienes que ir a la versión de ordenador. Una vez que te hayas descargado la rúbrica, ya sí la puedes utilizar siempre en la tablet. Os voy a enseñar cómo va en el ordenador, ¿de acuerdo? Y aquí en el Rubrics pues tenéis de cuaderno de clase, de exposición oral, de trabajo cooperativo, de láminas de plástica. Además, lo bueno es que también las puedes encontrar en catalán, en vasco y no sé si en algo más. También puedes ver las valoraciones de la gente, las veces que se ha descargado, lo cual te puede dar una idea de la calidad de esa rúbrica. Aunque en general yo nunca he visto una que tenga mala calidad. Entonces imaginaos que me voy a descargar una de, pues qué te digo yo, de participación. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Le das y ahora le dices que se importe en Aditio. Y entonces automáticamente te vuelve a Aditio y le das a importar. Y ¡plin! Ya la tienes, fíjate, aquí. Entonces ahora pues tú vas a ir viendo aquí la descripción y vas a ir marcando después cuando tú vayas a elegir, pues vas marcando en función y directamente te sale automático la nota. Las hay por porcentajes, las hay de medias y también las puedes luego modificar tú internamente. Le das a acciones y puedes editar la rúbrica, exportarla, compartirla en rúbricas tuyas, ¿de acuerdo? Todo eso. La otra cosa que estábamos viendo era los EdQuizzes, que es una prestación que han sacado nueva este verano. Y está relacionado con una serie de prestaciones que yo es cierto que no utilizo.
¿Por qué no utilizo nada de esto? Porque ya de por sí la Comunidad de Madrid está últimamente siendo un poco peliagudo utilizar Aditio. Con el tema de la Ley de Protección de Datos y sobre todo de protección de datos de menores, la Comunidad de Madrid no quiere que ningún, y me parece fantástico, que ningún dato de ningún niño matriculado en la Comunidad de Madrid salga de la Comunidad de Madrid. Porque ellos tienen un sistema de seguridad y los padres han autorizado a que los datos de los niños estén dentro de la Comunidad de Madrid. Claro, cuando sacamos los datos fuera, a otras aplicaciones externas a la Comunidad de Madrid, estamos sacando los datos y eso no está autorizado por los padres. De hecho, yo siempre al principio de curso pienso una lista de todas las aplicaciones, programas, etcétera, que probablemente utilicen en clase que requieren registro y se lo comparto, lo pido a los padres que me lo firmen y me lo autoricen. Pero normalmente ahí va a estar como mucho el nombre del niño y el correo. Aquí está todo, o sea, están las notas, datos médicos a lo mejor de este tiene alergia a los frutos secos, ten cuidado, o las avispas, son cosas más delicadas y incluso realmente si fuésemos súper estrictos con la legislación no podríamos ni siquiera tenerlo en nuestros dispositivos personales. Se permite siempre y cuando tu dispositivo personal, como puede ser tu ordenador de casa, y evidentemente tienes las listas de tus alumnos en tu ordenador de casa, esté cifrado, es decir, que para entrar haya que usar una contraseña. Entonces yo mi tablet la tengo cifrada, mi ordenador lo tengo cifrado, incluso el propio Aditio lo tengo cifrado que se puede poner en la configuración. Entonces hasta ahora lo están permitiendo. Espero que lo sigan permitiendo, porque tampoco nos han dado una alternativa igual de buena que Aditio o que Idoceo, que le pasa exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces no uso esto de las EdVoice, que es la comunicación con los padres, igual que existe por ejemplo en ClassDojo o en Edmodo. No utilizo los EdPuzzles porque ya tengo la herramienta en el Moodle del aula virtual de Educamadrid. Para los padres usamos Roble. Entonces todo aquello que me está dando la Comunidad de Madrid y que funciona más o menos bien, lo utilizo en la Comunidad de Madrid para quitarme de problemas, ¿vale? Cosas nuevas que también han puesto en Aditio y que no voy a utilizar. Pues han hecho sincronización, ya estaba con Google Classroom desde el año pasado, pero nosotros tenemos el aula virtual, así que no usamos Google Classroom. Y también lo han puesto ahora para Teams y juraría que para Edmodo. No os puedo mostrar eso porque yo no lo utilizo. Y ahora lo que me queda es mostraros cómo sería un grupo clase, así que vamos a ello. Entonces, a principio de curso os van a dar las listas, probablemente en Excel, del grupo clase, y lo bueno es que Aditio te permite importar directamente. ¿Cómo? Pues le das aquí y le das a alumnos y puedes importar alumnos y fotos. Entonces lo vas a importar con un archivo, bueno, lo puedes hacer desde Google Classroom, que ya está aquí implantado, probablemente lo puedes hacer también desde Teams y desde el Moodle en el futuro, y le metes el Excel. Yo eso sí que os recomiendo que lo hagáis con la versión web, ¿vale? Entonces le vas a decir qué columna corresponde al nombre, qué columna corresponde al apellido y lo va a leer todo solo, es fantástico. Hay veces que hay problemas, depende de cómo os hayan dado la configuración de la lista en el Insti. Si en vuestro Insti o cole os dan una lista y no divide bien las columnas, os puedo hacer un tutorial de cómo hacer súper fácil para combinar y descombinar columnas en Excel. Si os interesa, por favor, dejádmelo en los comentarios. Entonces le das a añadir alumnos o a importar desde Excel o a importar desde otro grupo. Y para las imágenes, y esto es fantástico, se utiliza el reconocimiento facial. ¿Cómo? No nos asustemos. Sabéis que normalmente en todos los coles nos van a dar la típica lista, esta que es las cuadrículas con las fotos de carnet de todos los chicos. De hecho, a mí ya normalmente me la pasan en digital, ¿vale? No, aunque haya siempre la típica copia en la sala de profes, la pasan en digital. Pues ese archivo es oro. Porque tú metes ese archivo en JPG que te pasen en el Aditio, lo importas y te reconoce todas las fotitos. Y ahora tú le dices, pues este es fulanito, este es menganito, este es prenganito, y lo haces súper rápido. Y es muy cómodo tener la lista con la foto aquí en chiquitito y ir viendo las fotos de los chicos. Y luego ya tienes aquí las columnas. Voy a crear una nueva hoja, ¿de acuerdo? La vamos a llamar prueba, para que veáis cómo se crean. Y luego además las hojas las puedes ordenar. Le das aquí a ordenar y le dices ordenar elementos. Y ya puedes elegir que en el caso quiero ordenar la pestaña y entonces pues le doy a prueba, la mantengo pulsada y la puedo subir al principio, ¿vale? Ya la tengo aquí. Entonces ahora puedo crear una columna que sea nota.
y elijo, por ejemplo, el teclado numérico. No me gusta el selector numérico porque tienes que andar con el desplegable buscando la nota, directamente la meto yo. Y entonces, ¿vale? No le quiero ningún valor por defecto, así que voy a elegir ninguno. Y aquí tenemos más opciones de colores, de poner la nota máxima. Por ejemplo, vamos a poner que es un 10 y que la muestre. Entonces te va a decir tanto de 10. Incluso a mí me gusta mucho ponerle que muestre la media de la columna. Le damos a guardar. Ah, y una vez que habéis guardado primera vez podéis volver y darle colores condicionales que no sale al principio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le puedo decir que de 0 hasta 5, sin incluir el 5, me ponga rojo, porque están suspensos y tengo que repetirles el trabajo, la prueba o lo que sea. Y ahora, otra cosa genial es este cacharrito de aquí, que veis este símbolo con el dedo con las flechitas, y es que, por ejemplo, si hemos hecho un trabajo en grupo, puedes aplicar esa nota directamente a varios. Por ejemplo, pongo 5 y ahora, pues, este tiene 5. Bueno, primero tienes que elegir el tipo de nota. Le voy a decir que es un teclado numérico de modo que coincide y ahora le digo pues 5. Y ahora, por ejemplo, este tiene 5, este tiene 5, ¿veis? Lo arrastro directamente, es muy cómodo. Incluso si has corregido una tarea puedes ir metiendo todas las notas que sean iguales a la vez, te facilite la vida. Por ejemplo, este ha suspendido, pues ¿veis? Me sale rojo y además se me está poniendo la media debajo. Estos tienen 10, vamos a poner una media más bonita, por favor, que deprimente. Pues venga, este tiene 10, este tiene 10 y este va a tener un 8. Pues así, ¿veis? Y te lo calcula todo. Podemos, por ejemplo, luego ordenar las columnas, editarlas, podemos hacer cosas después. Voy a poner una segunda nota porque os quiero enseñar la opción de hacer la media. Se me ha olvidado, teclado numérico, sí, me da igual, lo que sea. Y ahora, bueno, pues voy a meter 5, voy a darle que salte directamente 3, 6, 8, 9... También podéis poner 7,5, que estoy aquí poniendo notas redondas por ir más rápido, pero así mismo. Y ahora, lo bueno, que esto también lo podrías hacer en Excel, pero ahora aquí es más automático, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer la media, ¿vale? De hecho está en el... Ahora os enseñaré la otra tabla, pero os quiero enseñar esto primero, que es lo que yo más uso. Entonces le dais a cálculos. Ah, por cierto, si era una rúbrica la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Podéis elegir la rúbrica y ya la vais marcando. Ahora lo hago. Cálculos. Y vamos a, por ejemplo, hacer una media ponderada, que es la que nos vamos a usar nosotros normalmente, ¿vale? Hay más opciones como lo de muestra la nota máxima, muestra la columna, media, tal. Y ya te dice, ¿qué columnas? Pues vamos a seleccionarlas todas porque solo tengo 2 y, por ejemplo, la primera va a ser un 30% de la nota y la segunda va a ser un 70% de la nota. Si hay más, pues vais dividiendo. Lo bueno es que te va a decir siempre si has hecho 100% o la has liado y tienes menos del 100% o más del 100%, ¿de acuerdo? Y te sale. Más cosas guays. Imagínate que te has equivocado en una nota, tienes ya las medias y ahora un alumno te reclama y la cambias. No pasa nada, la cambiamos y se cambia automáticamente la media. Es fantástico. Lo adoro esto, ¿vale? Y lo que os decía sobre las rúbricas, pues vamos a poner una de rúbrica. Y muy bien, escrito fantástico esto. Rúbrica, por favor, con tilde. Gracias. Y, ahí sí, tipo de nota, rúbrica. Y vamos a, por ejemplo, a poner del cuaderno de clase. Y ahora entonces, fijaos, ¿veis? Hago así, he decidido que esta, pues le sale un 7. Vale. Se me ha olvidado poner la nota de siguiente. Este lo tiene todo fantástico el cuaderno, pues un 10. Este lo tiene todo fatal, horrible, pues va a tener un 0. Y así, ¿de acuerdo? Es muy útil y a mí son las cosas que más uso, la verdad, las que os acabo de enseñar ahora mismo. Y por último, me queda por enseñaros cómo sería la página inicial. Porque aquí hay muchas cositas que me gustan mucho, ¿vale? Está lo de los colores de fondo, que os he enseñado ya a ponerlo condicionalmente, también lo puedes poner directamente, ¿vale? Para tener las columnas separadas por colores y verlo todo mejor, o por tipo, por ejemplo, los exámenes, los ejercicios, ¿vale? Comentarios, esto es muy útil, pero yo esta columna la suelo ocultar. Para ocultarla le das aquí. ¿Cómo se ponen los iconos? Muy sencillo. Punchas sobre la casilla que quieras y le das a icono. Y aquí hay un montón de iconos. Yo suelo usar, por ejemplo, los números para indicar si han repetido algún curso, si tienen problemas, por ejemplo, les tengo que dejar ir al baño porque tienen un problema médico, pues uso estos del baño. Si se porta bien, si se porta mal, hay muchas, si ve, si no ve, si oye, si no oye, si necesita apoyo del profesor, el transporte, si tiene, no sé, puedes
yo suelo usar para cosas peliagudas este tipo de pictogramas porque lo veo muy rápido y nadie va a entender exactamente qué quiere decir. Y es bastante útil, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero quitar un icono que ya está puesto, le das a icono y le decís ninguno y desaparece, ¿vale? Porque a lo mejor en algún momento quiero marcar algo de tiene que repetir el trabajo, cuando lo repite le cambio la nota, quito el icono. Espero que os haya parecido útil, que haya sido más o menos rápido, que no se quede este vídeo en algo eterno. Os recuerdo que también en la página de Aditya hay muchos tutoriales, aunque algunos de ellos están en inglés. Y espero que empecéis a usarla porque es mucho más cómodo llevarlo aquí en esto que no pesa que el libretón, que tienes que llevarlo a todos sitios y que tienes que hacerlo todo a mano y luego calcularlo todo a mano, pasarlo a un Excel y volverlo a pasar. Y nada más. Dejadme en comentarios qué opináis de este tutorial, si queréis que os haga tutoriales de otras cosas que utilice, no sé, Moodle, Edpuzzle, Kahoot, no sé, cualquier aplicación que utilicéis que yo a lo mejor pueda ayudaros, me lo decís en los comentarios y os ayudo. Y por supuesto, nos vemos pronto.